Y presentamos el título de etapa para este jueves 19 de septiembre de 2024. Datos oficiales, la economía sigue en picada y no encuentra piso. Según el INDEC, el Producto Bruto Interno, o PBI, se contrajo un 3,4% en la primera mitad de 2024 con respecto al mismo periodo de 2023. Los rubros más afectados fueron la industria manufacturera, el comercio y la construcción. Solo el agro tuvo un repunte y logró compensar el promedio final para evitar que el índice sea más catastrófico. Y tenemos los cuadros más importantes que daba a conocer ayer el INDEC respecto de esto, de la caída de la economía. Es esto, ¿no? El PBI es esto, es la economía, es cómo contás el ritmo de la actividad económica. Les voy a pedir que hagamos un zoom hacia la parte superior, la mitad superior de este cuadro, que como ustedes verán está fechado en el segundo trimestre de 2024, entre abril y junio, y muestra la caída en este segundo trimestre del 1,7%. Y esto sumado a la caída del primer trimestre es lo que totaliza el 3,4% de contracción de la economía, de contracción de la riqueza es esto. Hay menos torta para repartir, eso significa que se achique el PBI. 3,4% en el primer semestre de este año, menos que el primer semestre del año pasado. Y si te fijas, son todos los indicadores negativos. El consumo privado cayó el 9,8%, el consumo público ha caído el 6%, la inversión ha caído el 29%, todos estos son datos del segundo trimestre. Las exportaciones tuvieron un crecimiento, pero las exportaciones agrícolas, el campo, es el que ha tenido un comportamiento mejor. Las importaciones, el 22,5% han caído en este segundo trimestre. Ahí tenemos en la parte inferior del cuadro, si podemos acercarnos un poquito más sería óptimo, la caída del 2,3% del PBI en el primer trimestre, del 1,7% en el segundo trimestre. ¿Qué significa esto? Bueno, que ha caído a un ritmo menor y esto el gobierno lo va a presentar como un dato alentador. Es decir, que la velocidad de la caída está ralentizándose, que no caemos tan rápido. Seguimos cayendo, pero no caemos tan rápido. El consumo privado sí tiene una escalerita, es el cuadro del medio. ¿Qué es el consumo privado? Y el consumo tuyo, el consumo del sector privado en general, se derrumba. Cayó en el primer trimestre el 3,1%, en el segundo trimestre el 4,1%. Y la inversión, que es el tercer cuadro que tenés ahí, que esto es realmente muy preocupante, es lo que más cae de todo. En una economía cada vez más pequeña, cada vez más chiquita, contraída, una economía de ajuste, una economía recesiva, las inversiones no solamente que no aparecen, sino que se achican, se retiran. Y este es uno de los grandes puntos críticos del modelo, porque Javier Milei espera, alienta, y así lo dijo el domingo pasado cuando presentaba el proyecto de presupuesto 2025, que se concreten las inversiones anunciadas, alentadas por el RIGI. La idea es que el RIGI permita revertir estos números, que hasta ahora son todos espantosos. Y tenemos un segundo cuadro, también complementario, que analiza rubro por rubro los datos del INDEC, cómo se compone este índice. También les voy a pedir que vamos haciendo zoom y vas a encontrar en la parte superior, con un importante repunte, la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Son actividades primarias. Son actividades primarias, no industrializadas. Y eso sí ha tenido un importante repunte. También ha tenido un repunte la pesca, un poquito menos, pero también ha tenido un repunte, un crecimiento del 6,6% en este segundo trimestre, la explotación de minas y canteras. En una economía recesiva, la minería sigue teniendo indicadores positivos. Y después todo lo otro está para atrás, pero muy para atrás. Industria manufacturera, una contracción del 17,4%. La construcción,
una caída del 22,2%. El comercio mayorista, minorista también y reparaciones, una caída del 15,7%. Hoteles y restaurantes, caída del 4,5%. Intermediación financiera, los bancos, tarjetas, 9,8% para abajo. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, también a pérdida, 1,2%. ¿Qué se cuela? ¿Qué se filtra con algún dato positivo en el medio? Bueno, dijimos, el campo, con un importantísimo rendimiento, la pesca, la minería con un poquito menos, aparece también con un crecimiento la electricidad, gas y agua, ahí sí hay crecimiento económico, y el transporte y las comunicaciones. Son los sectores que están teniendo precios liberados y que claramente están ofreciendo mejores rendimientos y experimentando crecimiento en una economía que va en picada, una economía que se achica. Esto tiene que ver con una recesión brutal, producto de un Estado que se ha contraído, un Estado que venía siendo motor de la economía y que a partir del 10 de diciembre no solamente dejó de ser el motor, sino que empezó a retirarse agresivamente de distintos ámbitos, uno de ellos el de la obra pública. El efecto es este. ¿Cuál es el pronóstico y la proyección del gobierno de Javier Milei, dicho por el propio presidente el domingo pasado en cadena nacional cuando presentó el proyecto de presupuesto 2025? Que el año que viene vamos a tener crecimiento de 5 puntos. En tal caso sería interesante, porque sería empezar a revertir este proceso de empobrecimiento. Claramente, es un proceso de empobrecimiento. Hay quienes tienen serias dudas respecto de la sostenibilidad de este sistema. Y uno de los economistas que ha salido a cuestionarlo, ayer mismo apenas se daba a conocer este valor del INDEC, fue el ex ministro de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay. Fíjate lo que publicó en la red social X, la del amigo de Milei, ¿no? Elon Musk. Según el INDEC Argentina, el consumo privado cayó casi 4 veces más rápido que el consumo público durante los primeros 6 meses de 2024. Y si la casta eras vos, chicanea Alfonso Prat-Gay, se ve claramente en este gráfico cómo el consumo privado, el tuyo, el mío, el de los argentinos y las argentinas, ha caído brutalmente, mucho más que el consumo, el gasto público. Es decir, las cargas todavía están muy desequilibradas y sigue el sector privado bancando a este modelo, a pesar de que viene con la impronta de aniquilar al Estado. Esto le sirvió a Prat-Gay para generar una catarata de reacciones, salió todo el aparato troll a comerle la yugular, y así se cuenta la historia. Lo cierto son los datos del INDEC, que hablan de un achicamiento, una contracción de la economía brutal del 3,4% acumulado en el primer semestre de este año comparado con el primer semestre del año pasado. Y es nuestro título de etapa del día.